¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios a este evento. Mi nombre es David Matías. Voy a dar una pequeña introducción antes de comenzar con la conferencia. Nuestra empresa básicamente está constituida de dos unidades de inversión. Una de ellas es en relación a inversiones y la otra es una empresa de descentralización bancaria. CBI Multi-Asset, pues es un instrumento de inversión que tiene dos funciones básicamente. La primera es mantener el capital seguro ante colapsos del sistema financiero, ante inflación o hiperinflación. Y la otra pues es generar rendimientos en base a las oportunidades que presenten los mercados. Hablamos de rendimientos superiores al 14.28% anual. Y bueno, tenemos experiencia en inversiones comprobable desde el año 2011. Constituimos la firma de inversiones en el mes de septiembre del año 2017. Y bueno, este es un pequeño reporte de rendimientos, muy simple, no muy detallado. Y bueno, Dex Banking pues es el primer banco descentralizado en México. Lo que hacemos acá es acercar al mayor número de personas a servicios bancarios amigables, principalmente a personas que no tienen acceso al tema de la banca comercial. Bueno, tenemos alguna vinculación en el sector comercial y empresarial. En este caso, bueno, tenemos presencia con AMPI y algunas otras cámaras que ven acá. Así como el sector de inversión y organismos reguladores, tanto en el extranjero como en este caso en México. Somos una empresa regulada. En el sector financiero nos regula la ley del mercado de valores. Tenemos vinculación con estas empresas, algunas son fondos de inversión, otras son inversiones en metales físicos, en materias primas spot. Y bueno, esto es parte de la vinculación que hemos tenido en el exterior. Tuvimos presencia en el evento CEO 2018, que es un evento organizado por Gobierno del Estado y la Universidad Anáhuac. Fuimos patrocinadores oficiales en ese evento. Estamos ahí con el Club Rotario, con la anterior presidenta. Siempre estamos impartiendo conferencias, estamos en movimiento, haciendo llegar esta información que vamos a presentar el día de hoy, pues al mayor número de personas. Estamos ahí con USEPCO, con el gobernador en el evento CEO. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero dar paso al licenciado Juan Pablo Cuevas Alfaro. Vamos a presentar la conferencia cómo aprovechar la crisis inminente que viene en estos tiempos. Nosotros dimos una conferencia hace 1 año y medio en la Cámara Nacional de Comercio. Y bueno, era un tema que no se estaba tocando mucho, hoy ya se está volviendo un poquito más, hay más datos en los medios, que a veces los medios son un poco cerrados. Y bueno, el licenciado Juan Pablo Cuevas Alfaro tiene la dirección de estrategia financiera en CBI Multi-Asset. Él es licenciado en administración y dirección de empresas por la Universidad Anáhuac. Es maestro, tiene la maestría en mercados bursátiles por la Universidad de Oxford. Tiene el diplomado en Estrategia Financiera por HGI, también el diplomado en Sistema Financiero Mexicano por la Conducef. Es experto FinTech por un diplomado también de la Universidad de Oxford. Es experto en productos bancarios, productos de seguros. Experto también en bolsa de valores y mercados bursátiles. Es trader profesional y bueno, actualmente está autorizado a título personal por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y nos va a presentar la conferencia titulada ¿Cómo proteger el patrimonio de tu empresa y el patrimonio de tu familia ante los nuevos escenarios del sistema financiero actual? Entonces, quisiera que le demos un fuerte aplauso al licenciado Juan Pablo Cuevas. Gracias. ¿No sirvió? ¿No sirvió? Ya te lo activo. ¿Cómo lo activas? Sí.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que se le estén pasando muy bien. Pues justamente voy a hablar sobre la inminente crisis. Y antes de empezar con la conferencia, simplemente voy a hacer una prueba demostrativa de este tema, ¿no? Por tanto, tengo acá billetes, pesos mexicanos. ¿Quién se los quiere ganar? Vengan por él. Pues vengan nada más, el primero que llegue se lo lleva. Excelente, ya es suyo. Movimiento. ¿Listo? Excelente. Aquí tengo 850 más. ¿Quién se los quiere ganar? ¿Quién se los quiere ganar? Adelante. Y por aquí tengo otra sorpresa muy linda. Un fajo de billetes. ¿Quién se lo quiere ganar? Tómenlos, tómenlos, no tengan pena. Así es esto. Bien, de esto justamente se trata. Quiero que los billetes los pasen. Por favor, muéstrenselos al público, a los demás. Háganlo pasar. Háganlo pasar, háganlo pasar. Por favor, los billetes de este lado también, háganlos pasar, que los vean. Y quiero ejemplificar, esos sí son suyos, señora, ¿no? Pero quiero ejemplificar cuál es la diferencia. Ustedes van a ir viendo los billetes. ¿Cuál es la diferencia? Los billetes que usted tiene son nuevos, se pueden usar. Podemos ir acá abajo y comprar con esos billetes. Vean el resto. Si tienen billetes, compárenlos. Eso es justamente de lo que voy a hablar. Y para eso voy a empezar con un video que habla sobre el valor del dinero y sobre el tiempo. Entrar en el inventario de olvidaba. No me chupo el dedo en homenaje. De aquí no voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por mi vida, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puede dar un contenido, o no. O puedes imaginar tu vida que te la rompe pasado. Y te pasas por la vida pagando a la gente y comprando cosas. Y le das para allá y al final me cuentas como un viejo como yo. Todo eso no. Lo siento, fui yo, perdón. Ok. Bien, pues Mujica, expresidente de Uruguay, habla justamente sobre el tiempo y el dinero. Y menciona lo único que tenemos, lo único importante es realmente nuestro tiempo. Y es algo que con el avance de la sociedad se ha olvidado. El dinero en tiempos pasados y actualmente, pero sobre todo en tiempos pasados,
era una representación de nuestro esfuerzo. Ahora las personas trabajamos pensando en ganar dinero, no viendo cómo el dinero representa nuestro trabajo, el trabajo invertido. Y eso es exactamente lo que va a causar la próxima crisis. Se los voy a explicar cómo. Tu verdadera riqueza es tu tiempo y tu libertad. Esta riqueza está representada en dinero duro. Aparte tenemos la divisa. La divisa son los billetes que les pasé. Los billetes que ahorita valen, pero también los billetes que se usaban antes, del Banco de México, como los billetes de otros países, que si bien lo vieron, es papel. Entonces se acerca el fin de un ciclo económico y viene la crisis. Viene la crisis más grande que el mundo haya visto, incluso más grande que la de 1929, que es la reconocida hasta este momento como la más grande. Es la mayor transferencia de riqueza en la historia de la humanidad. Y eso está pasando actualmente. Eso ya está pasando en el mundo y nosotros estamos acá sin simplemente darnos cuenta y reconocer que esto está sucediendo. Entonces, todo viene a partir de los bancos y se transfiere a las personas. Lo voy a explicar por qué. Esta es una gráfica del Dow Gold. Siempre hay momentos de expansión, de crecimiento, como momentos de recesión cuando la bolsa cae. El objetivo es saber y aprovechar esas oportunidades. Podemos aprovechar las oportunidades a la baja junto con las oportunidades al alza y maximizar nuestras ganancias. El objetivo es saber cómo, cuándo, dónde va a pasar, dónde tenemos que estar posicionados. Y bien, les voy a explicar entonces cuál es la diferencia entre la divisa y el dinero. La divisa, el papel que tienen en sus manos, es un medio de intercambio, sirve como una unidad de cuenta, es portable, durable, divisible, fungible y nada más. A diferencia, el dinero también es un medio de intercambio, una unidad de cuenta, es portable, durable, divisible, fungible y además es una reserva de valor. ¿Qué les hace pensar que es una reserva de valor a lo largo del tiempo? Por ejemplo, el oro. El oro sigue teniendo el mismo poder adquisitivo que tenía en la antigüedad. Sin embargo, los billetes ya no. Lo perdieron. Eso es divisa. Entonces, es la gran diferencia entre el dinero duro, la divisa. La divisa, han existido miles de divisas a lo largo de la historia y todas han terminado valiendo cero. Por ejemplo, los billetes que les pasé. Tú no puedes agarrar esos billetes e ir y gastarlos en ningún lugar. Nadie los va a aceptar. Ya no son de uso corriente, ya nadie los acepta y ya nadie los usa. Entonces, simplemente ya no valen. Ya no valen ni siquiera el papel en el que están impresos. Es una tasa del 100% de fracaso en las monedas, en la divisa, en la moneda fiduciaria. Entonces, Bill Warner, un economo, ordenó cientos de divisas y todas terminaban valiendo cero. El dólar americano, que es la divisa por la cual básicamente nos regimos en México, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo con los pesos mexicanos. Aquí podemos ver una imagen de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Los niños jugando a hacer castillitos y casitas con los billetes. La gente barriendo el papel, basura, son volantes que hacen basura en la calle y ahí están barriendo los billetes. Hiperinflación en Alemania. Se necesitaba una carretilla llena de billetes para poder comprar un pedazo de pan. Se necesitaba una carretilla llena de billetes para comprar un pedazo de madera para prender la fogata, ¿no? Para prender el calentador. Entonces, era más barato quemar los billetes. Y ahí se puede ver cómo están prendiendo la estufa con billetes. Y todo es a causa de esto. ¿Alguien sabe qué es? Es el edificio de la FED, el Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué es la FED? Bien, se hizo un estudio, se le preguntó a adultos mayores
Y se les dieron estas tres opciones y se les preguntó ¿qué es diferente? La mayoría contestó que el billete de Monopoly, porque no tiene valor. Se le hizo la misma encuesta a niños y los niños contestaron la moneda de oro, porque es algo sólido, porque es algo que vale. Es extraño, pero de alguna manera es la verdad. Y ese es el ejemplo de una divisa. El dinero, en este caso el oro, tiene un valor duro, un valor real. Es como una chamarra. El billete es simplemente una representación. Es como una factura. Cuando tú compras un coche, lo que vale realmente es el coche, no la factura que lo ampara. La factura es un papel. Estamos viviendo exactamente la misma situación. Tenemos papel que respalda nuestro dinero. El papel solo es un cheque a reclamar, el valor es la chamarra y el oro. Entonces, el tema aquí es la inflación, el incremento de suministro de moneda. Todos sabemos que existe la inflación, se vive a lo largo del tiempo y todos la sufrimos. Se dice que la inflación es el impuesto de los pobres, porque aunque no paguen impuestos, de todos modos la inflación se va comiendo su poder adquisitivo. ¿Qué es el poder adquisitivo? Es simplemente cuántos billetes tengo que gastar para comprar un pedazo de pan. ¿Cuántos billetes tengo que gastar para comprar una casa o etcétera? Por otro lado está la deflación, es la contracción del suministro de moneda. Bien, imaginemos este caso, es una alberca de divisas llena de billetes, se imprimen billetes, hay muchos billetes y los precios son como una esponja. Mientras más billetes hay, más crecen los precios. Y es por eso que las cosas cada vez valen más caro. Es por eso que las cosas, o que cada vez nuestro salario no nos alcanza para comprar. Y vemos y pensamos que es difícil, que las cosas se están volviendo más caras, etcétera. Pero la realidad no es esa. La realidad es que el poder adquisitivo de nuestro trabajo está disminuyendo, porque el poder adquisitivo de nuestro dinero está disminuyendo. Y esto es a causa de la inflación. Esto es a causa de que hay una gran alberca de divisas y los precios se están adaptando a consumir toda esa alberca. Al subir los precios se absorbe el exceso de divisas. Entonces, la mayoría de personas pensamos que en nuestro país no va a pasar. Pensamos que nada más pasa en Venezuela, en Argentina o en África o en otros países lejanos. ¿Cómo nos preparamos para algo que pensamos que no nos va a pasar o que simplemente no conocemos o que no nos imaginamos? Si tienen los billetes por ahí de los bolívares de Venezuela, véanlos, pásenlos. Son exactamente iguales. Exactamente, por supuesto, porque ellos tienen otra cara de otras personas, pero son el mismo papel. ¿Y ustedes creen que esta gente de Venezuela se preparó para eso? ¿Puedes mostrar el fajo de billetes? Son muchísimos. En su tiempo ese fajo de billetes equivalía a $50,000, que es aproximadamente $1 millón de pesos. Con ese fajo de billetes podíamos comprar una casa. Con ese fajo de billetes la gente en Venezuela podía comprar una casa. ¿Cuánto creen que vale ahora? 15 centavos de peso mexicano. Es decir, ese fajo de billetes no nos alcanza ni para subirnos al camión, ni para comprar un chicle. Imaginen la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de valor que tuvo. Imaginen la gente que tenía sus ahorros guardados en el banco. ¿Y qué pasó con esos ahorros? Imagínense un jubilado. ¿Qué pasó con ellos? Por eso están viviendo la crisis que están viviendo. ¿Creen que se prepararon para eso? Nadie. No nos gusta pensar en el riesgo y no nos gusta pensar que algo malo nos puede suceder. Sin embargo, va a suceder aunque no queramos. Este es el poder adquisitivo del dólar. En su momento, en 1913, un dólar equivaldría a comprar lo que compra un dólar. En este momento ha perdido el 95% de su valor, de su poder adquisitivo.
Podemos ver en épocas importantes en la historia cómo eso fue más grave incluso, ¿no? Y bien, esto pasa por algo que se llama flexibilización cuantitativa. Comenzó en el 2009 con el rescate de los bancos. En el 2009, en el 2008, 2009 hubo una crisis hipotecaria. En México, o al menos en Oaxaca, no se escuchó tanto, pero fue una crisis muy fuerte. Y la decisión que tomó el gobierno fue rescatar a los bancos. Eran muy grandes para que cayeran. Imagínense que ustedes tienen sus ahorros de toda la vida en el banco. Y si el banco de pronto quiebra y desaparecen esos ahorros, pues ¿qué pasa con la población? ¿Qué haríamos nosotros? Vamos y le reclamamos ¿a quién? ¿Al banco? Ya está cerrado, ya no existe. Por tanto, el gobierno de Estados Unidos decidió rescatarlos. El tercer banco más grande del mundo en ese tiempo era Lehman Brothers. Fue el único banco que no rescataron. Todas esas cuentas se perdieron. Millones y millones de dólares perdidos, millones de ahorros. La vida de trabajo de muchas personas simplemente desapareció. No hubo a quien reclamarle. Y el resto fue rescatado con la flexibilización cuantitativa. ¿Qué significa? Simplemente imprimir más dinero. Como esos billetes, imprimir más dinero. Ahora, no implica que realmente impriman los billetes. Ni siquiera es necesario eso. Simplemente se teclea en una computadora un préstamo para el banco X que le da, en este caso, la Fed. En México es el Banco de México y le da 1 millón, 2 millones, etcétera, ¿no? El capital que sea requerido para que el banco pueda distribuirlo a través de la población. Entonces, aquí podemos ver el crecimiento estable del suministro de moneda, la impresión de dinero. Va creciendo establemente y de pronto en el 2009 se bota. Eso es la flexibilización cuantitativa. Después viene la flexibilización cuantitativa 2, después viene la flexibilización cuantitativa 3 y ahorita estamos viviendo la cuarta flexibilización cuantitativa. Hasta ahorita no nos ha tocado, todavía no se ve. Por supuesto que hay carencia, hay desempleo, hay menos inversión, pero todavía no es tan palpable como en otros países, como en Venezuela, como en África. Pero todos los gobiernos lo están haciendo. Esto es Canadá, Australia, Sudáfrica, Rusia, Singapur, India, China. Todos lo están haciendo. Cada gobierno del planeta está imprimiendo dinero sin valor. No hay ningún ejemplo de que esto haya funcionado. Se hizo en Roma, se ha hecho en todos los imperios y en ningún lugar ha funcionado. Entonces, ¿por qué no, si hay tanta impresión de dinero, por qué no estamos experimentándolo? ¿Por qué no lo estamos viendo bien? Porque se está exportando la deuda. ¿Cómo se exporta la deuda? El dinero que se crea, que es esto, el papel, se envía a otros países para cambiarlo por cosas de verdadero valor. ¿Qué significa esto? Se crea el dinero ahí y se envía a otros lugares para comprar cosas de valor. ¿Qué cosas de valor? Comida, autos, productos, etcétera, ¿no? Y estos países que son productores, en su mayoría China, envían sus productos a Estados Unidos. Están cambiándoles papel por cosas de valor. Y esto puede parecer extraño, pero bien, la alberca de divisas se está manteniendo porque se está exportando la deuda. Aquí podemos ver el desempeño del oro contra el Dow Jones. El oro ha superado a lo largo de la historia el desempeño empresarial. ¿Por qué? Porque mantiene su poder adquisitivo, mantiene su valor. Y bien, los precios de los alimentos subieron 60% en el mundo, creando un desastre humanitario de 2.000 millones de personas que vivían con menos de $2 al día. Esta es una situación que la podemos ver acá. Podemos salir a 30 minutos y podemos ver la carencia que se está viviendo. Entonces es algo que realmente lo vemos, aunque no lo queremos reconocer tal vez. El porcentaje de ingresos destinado a los alimentos es diferente en cada familia, viéndose más afectadas aquellas que tienen menores ingresos.
Cuando el porcentaje de ingresos destinado a los alimentos llega a 40%, la gente se empieza a quejar. En Argentina ya salieron con trastes a reclamar a las calles porque no tienen de comer. Es extraño pensarlo, pero es realmente lo que está pasando. Así se afecta a los de menores ingresos. Pero también se afectan las personas de más ingresos. Las personas que ganan más de lo que consumen y ahorran el excedente también son severamente afectados. Los ahorros generados son guardados en la divisa nacional. Es decir, nosotros trabajamos, guardamos el dinero, ¿dónde? En el banco. ¿Dónde más lo guardamos? Compramos propiedades. ¿Dónde más lo guardamos? Compramos seguros para el retiro. ¿Dónde más lo guardamos? Se lo damos al sistema de ahorro para el retiro, a las Afores. Bien, cuando la divisa nacional es destruida por la inflación, el papel, esos 3 millones de pesos destinados al retiro se vuelven ese bonche de papel que no tiene valor. Ese es el gran peligro. Algunos activos tienen una revaloración cuando se incrementa el suministro de divisa y cuando los ciudadanos sienten el poder de la pérdida del poder adquisitivo, entonces empiezan a recurrir a activos de resguardo. Y todo ese papel lo mandan a algo que realmente tiene valor. Por ejemplo, al oro. Es decir, las personas tenemos dinero y lo intercambiamos por oro. Vamos y compramos oro. Y entonces el precio del oro sube. Hace rato lo mencionaron. ¿Qué pasa cuando alguien viene y compra una casa en 3 millones? Todos los demás empiezan a vender la casa en 3 millones también. Y si alguien viene y la compra en 4 millones, todos vienen y empiezan a pagar, todos quieren cobrar lo mismo por vender casas del mismo estilo en el mismo lugar. Bien, se está revalorizando, se está inyectando dinero, papel, a algo que tiene más valor, que en este caso son viviendas. Bien puede ser oro o bien puede ser alimentos. El punto es que el papel sin valor empieza a irse, a trasladarse a cosas que tienen valor. Entonces, las personas van a perder la confianza en las divisas. Fiat porque es fiduciario, porque depende de alguien, dependen de la confianza que se tiene en alguien, que en este caso es en los gobiernos, ya sea de México, ya sea de Estados Unidos, etc. Entonces, vamos a volver al oro, la plata y los activos tecnológicos basados en la confianza de las personas. Es esto, justamente, oro, plata y Bitcoin. Entonces, para tener una perspectiva más o menos de cuál es la riqueza, cuál es la pobreza, etcétera, a nivel global, les voy a presentar el siguiente video. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial.
En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo de los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos... Creo que es que lo apagué y se va a desconectar, pero ahorita que se acabe el video... 900.000 millones de dólares anuales basados en la... Déjame probar primero y si no yo te... Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo de todos. Se puede y se debe luchar para cambiar. No alcanza con el caso. Bien, la distribución de la riqueza a lo largo del mundo da una perspectiva. ¿Cuál es la situación? Y la situación actual es esta. Crisis en Argentina. Protestas. El dólar subiendo drásticamente. El sistema de trueque regresando a las calles. Ya no pueden usar dinero. Ahora utilizan trueque. Y aquí podemos ver cómo en mayo del 2018 el dólar argentino estaba en 21 pesos argentinos. Aproximadamente lo mismo que costaba en ese tiempo acá en México. En un lapso de 4 meses, el dólar llega a valer entre 30 y 40. En un lapso de un año, el dólar en 42 pesos. Actualmente, 46 pesos argentinos. Imagínense esta situación. Somos empresarios, necesitamos nuestros productos para poder manufacturarlos, poder crear los productos que vamos a vender y por tanto tenemos que importar. Eso es lo que hacemos la mayoría. Importamos alimentos, importamos piezas, importamos acero, importamos algo que vamos a transformar y vamos a vender. Entonces, simplemente una tienda de ropa o un productor que utiliza acero, si está comprando en 20 pesos y vendiendo en 40 o vendiendo en 50 pesos su producto terminado, de pronto con la subida del dólar le va a costar el doble. Le va a costar 40 y va a tener que vender en 80. Pero en 80 la gente no le va a poder comprar porque los salarios siguen siendo los mismos. Los salarios no están subiendo. Entonces, ¿quién va a comprar más caro? Muy pocos, menos personas. Entonces, ese empresario va a dejar de vender. Y como va a dejar de vender, va a tener que tomar medidas para esa crisis. Va a tener que despedir personal.
Ese personal va a perder su empleo y va a dejar de percibir un salario. Y cuando dejen de percibir un salario, van a dejar de consumir, porque ya no tienen dinero para consumir, van a tener que ahorrar, van a tener que guardar sus ahorros, gastar sus ahorros. Entonces, se vuelve un círculo vicioso en el que cada vez se vuelve, hay menos dinero, hay menos capital para poder hacer las cosas. Eso es lo que pasó en Argentina y eso es lo que está pasando ahorita. Ahí la fecha que pueden ver es 7 de marzo del 2019, hace unos meses. ¿Ustedes creen que la gente de Argentina se preparó para esto? ¿Nosotros nos estamos preparando? Y aquí podemos ver el índice Big Mac. ¿Cuánto tiempo necesitamos trabajar en cada uno de los diferentes países para poder comprar una Big Mac? En Chile, 36 minutos. En Argentina, antes de la crisis, 53 minutos. En Colombia, 1 hora. En México, 1 hora y media. 1 hora y media de tu trabajo para comprar una Big Mac. ¿Por qué a la gente de Chile le cuesta nada más 36 minutos de su vida? Es justamente de lo que hablaba el video del inicio. El tiempo es realmente lo que vale. Caracas, Venezuela, 1 mes y 2 días. Tienes que trabajar 1 mes y 2 días para poder comprar una hamburguesa. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se llega a esa situación? ¿Cómo puede alguien vivir así? Tienes que comer diario. Tienes que vivir a diario, tomar agua a diario. ¿Cómo le hacen para vivir así? Eso es la crisis. Y eso es lo que nos va a pasar, queramos o no prepararnos. Y aquí podemos ver a los países más ricos. La riqueza a nivel global. Podemos ver los países de rojo, son los más ricos del mundo. Canadá, Estados Unidos, Europa, Japón. Y ellos son los que tienen mayor riqueza. ¿Por qué? Por la deuda. Se está cambiando riqueza, cosas de valor, utilizando deuda, utilizando dinero sin valor. Aquí podemos ver ahora la deuda a nivel global. ¿Quiénes son los países más endeudados? Canadá, Estados Unidos, Europa, Japón. Por supuesto, ahí también entra Argentina, algunos países africanos, etcétera, ¿no? Pero es el mismo patrón que se guarda. Si vemos los países menos desarrollados también, vamos a ver, si no emiten deuda, no van a tener riqueza. Y es justamente eso, es justamente lo que platiqué. Se imprime dinero, con ese dinero se lleva a comprar cosas de valor y se deja ahí la deuda. ¿Quién está percibiendo toda esa deuda, todo ese papel sin valor? China, que es el mayor productor del mundo. ¿Qué va a pasar cuando China decida que ya no quiere tener papel sin valor? Lo va a regresar a Estados Unidos. ¿Y a cambio qué va a pedir? Va a pedir cosas de valor, por ejemplo, oro. Y es algo que ya está sucediendo. China es el mayor productor y el mayor importador de oro en todo el mundo. Es el que más está comprando en reservas de oro en el mundo. Rusia es el segundo. India lo está haciendo. Otros países asiáticos lo están haciendo. ¿Y en México? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ¿cómo nos vamos a defender? Actualmente solamente existen 2 opciones. 1, continuar siendo parte del sistema financiero, el que ya conocemos, en el que estamos viviendo, en el que está viviendo, en el que estuvo viviendo Argentina, en el que estuvo viviendo Venezuela, en el que están viviendo otros países. O buscar una alternativa adecuada a la realidad que estamos viviendo. Tenemos que hacerlo, queramos o no aceptar la situación. Y esto es justamente trasladar la riqueza. Entonces, ¿cómo funciona el sistema financiero? Las personas tenemos dinero porque trabajamos, ganamos. El dinero es una reproducción de nuestro trabajo. Este dinero agarramos y lo mandamos mayormente al banco, a la aseguradora. La aseguradora al mismo tiempo lo manda a otras empresas que son distribuidoras de fondos
Estas lo mandan a otras empresas que son fondos más grandes, se llaman fondos de inversión, fondos de cobertura, y estos fondos lo mueven a los mercados bursátiles. Todo, queramos o no, termina en los mercados bursátiles. Todas las materias primas se cotizan en los mercados bursátiles. Los bonos de vivienda se cotizan en mercados bursátiles. Las divisas se cotizan en mercados. Todo se cotiza en mercados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Quitamos los intermediarios. Llevamos el dinero directamente al mercado, quitando el intermediario que es el fondo, el otro fondo, la aseguradora, el banco, etc. ¿Qué es lo que produce ese sistema? Pues básicamente, si se obtiene 100% de rendimiento al año, se va a ir quitando poquitos. El fondo se va a quedar 30%, el otro fondo se va a quedar otro 30%, la aseguradora se va a quedar otro 30% y al final el banco se va a quedar otro porcentaje y al final a nosotros en nuestra cuenta bancaria nos van a acabar dando un 3%, un 6%, si les va bien hasta un 9%, pero a los que nos dan 3%, si la inflación es del 7%, pues ya estamos perdiendo. Ese es el impuesto. Ese es el impuesto. No necesitamos pagar ISR para estar pagando de alguna manera el impuesto. Entonces, nosotros quitamos los intermediarios y nos vamos directamente a los mercados bursátiles. Entonces, ¿cómo nos defendemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para contrarrestar toda esta situación que les estoy comentando? Bueno, primero, mantener seguro el capital, protegiéndolo ante la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, no tenerlo en billetes, no tenerlo en dinero corriente que pierde su valor, que cuando haya hiperinflación se va a deshacer ese poder adquisitivo. Y segundo, aprovechar la generación de rendimientos. La riqueza no se destruye ni se crea, simplemente se traslada de un lugar a otro, como lo mencioné, se traslada de billetes a oro, se traslada de oro a terrenos, se traslada de terrenos a activos digitales. El punto es saber a dónde se va a trasladar la gran cantidad de riqueza. ¿Qué es lo que están haciendo todos? Todos los que se están protegiendo, por supuesto. Hoy salió un artículo en Expansión que dice: la bolsa está bajando, es buen momento para invertir. Es buen momento para invertir después de que la bolsa lleva 10 años subiendo exponencialmente. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Que va a seguir subiendo así toda la vida? ¿Qué pensamos que va a pasar con la impresión de dinero? ¿Que vamos a poder imprimir dinero toda la vida? Es como si agarrar y dijera: voy a pedir un préstamo porque quiero crecer. No está mal, pero no me salen bien las cosas y entonces pido otro préstamo para pagar este préstamo. Y entonces mis intereses se vuelven más altos y pido otro préstamo para pagar mis 2 préstamos anteriores y así continúo. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Es una buena estrategia? Pues es lo que estamos haciendo. Es lo que están haciendo todos los países. Entonces, ¿no les parece extraño? Necesitamos posicionarnos donde se va a trasladar toda esa riqueza. Donde se va a pasar toda esa riqueza. ¿A dónde se va a pasar toda esa riqueza? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la AMPI? ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo inmobiliario? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, nosotros invertimos en 5 bases estratégicas. Nos especializamos en mercados bursátiles: la operación activa, la operación semiactiva, el comercio algorítmico. Todo eso son mercados bursátiles. Está bien, en eso somos expertos y en eso generamos rendimientos. ¿Qué tiene que ver con ustedes? Otra parte la invertimos en productividad de capitales. ¿Qué significa esto? La invertimos en empresas. La invertimos en proyectos que van a generar riqueza, que van a generar, que son estratégicos y que implican la seguridad alimentaria como energética. ¿Por qué? Bien, en Argentina tuvieron que regresar al trueque. Ya no pueden utilizar billetes. En Venezuela también. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente para comprar de comer? Pues agarran y dicen: mi trabajo no me alcanza, me están pagando billetes que no me sirven para comprar nada, entonces agarro y cambio algo de valor. Por ejemplo, mi saco. Le cambio mi saco por alimentos. Usted tiene una granjita, véndame alimentos. Y están intercambiando de esa manera.
Eso es arcaico. Eso se usaba en el principio. Y estamos regresando a eso porque no estamos preparados para justamente estas crisis. Bien, pues nosotros queremos prepararnos y queremos preparar al Estado, queremos preparar a nuestra sociedad para que no llegue a pasar eso con nosotros. ¿Qué es lo que realmente vale? ¿El dinero que gano yo por mi trabajo o los alimentos que estoy produciendo? Imaginando que trabajo en una granja. ¿Qué es lo que realmente vale? Mi trabajo que sirve para generar energía, por ejemplo, como los amigos de las celdas fotovoltaicas allá atrás. Mi trabajo que le estoy invirtiendo ahí, o simplemente el billete que me pagan. Eso no es lo que tiene valor. ¿Qué otra parte es importante? La quinta base estratégica de inversión es justamente en bienes de respaldo, inmuebles. Necesitamos desarrollar nuestra industria y necesitamos desarrollar nuestro sector inmobiliario. Si bien en la mañana dijeron que los precios en Oaxaca están sobrevaluados, necesitamos atraer industria a pesar de que los precios estén sobrevaluados. En Oaxaca es difícil, pero de alguna manera tenemos que lograrlo. Tenemos que organizarnos para atraer inversión, para poder llevar a cabo proyectos, para poder traer industria, para poder crear vivienda. Tenemos un déficit de arriba de 30,000 casas, familias que no tienen casa, y no hay desarrolladores tan grandes como para suplir. ¿Por qué está pasando eso? Entonces tenemos que atraer inversión. Así es como nos estamos preparando. Finalmente quiero terminar con el reloj de deuda, que en un momento lo van a ver ahí. Y aquí podemos ver cómo está creciendo tanto la deuda como la riqueza de Estados Unidos. En México no tenemos algo así, por exactamente esa razón no se los presento, pero la economía de México depende totalmente de Estados Unidos, así que nos puede dar un buen ejemplo de cuál es nuestra situación. ¿Lo tienes? ¿Sí? No. Un segundo. ¿Qué onda? ¿No? Bueno, termino. Bien, en lo que está eso, pues realmente el tema con toda esta crisis va a suceder, queramos o no, es algo que ya está inminente, es algo para lo que ya se están preparando los países, es algo para lo que no nos estamos preparando nosotros, pero de todos modos nos va a tocar. Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos, tenemos que ser inteligentes y tenemos que aceptar que existe el riesgo y que nos va a llegar. Entonces, aunque es difícil, la preparación es algo sumamente importante. No vamos a poder comer tierra cuando suceda. Necesitamos sembrar desde antes. No vamos a poder generar energía cuando se vaya. Tenemos que prepararnos antes. Entonces, les dejo esa reflexión. Piénsenlo y actúen. Cada quien en su grado de lo posible. Pues yo les agradezco, muchas gracias por haberme escuchado. El nombre de la empresa es CBI Multiassets, por si gustan buscarnos en Facebook. Y cualquier pregunta, adelante. Muchas gracias.